Cordiales saludos para todos. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de alimentación complementaria. Soy la nutricionista Rosa Salvatierra y en esta oportunidad entonces tengo el gusto de poder transmitir para ustedes este tema tan importante en respecto a la alimentación infantil, por lo cual vamos a hacer compartir sobre los consensos que el día de hoy existen en relación a la alimentación complementaria. Consensos basados en normatividad vigente, en la misma que se ha trabajado con información de expertos de las sociedades pediátricas, nacionales, internacionales, ¿no? Y con el apoyo, el auspicio de la OPS en relación a la temática del inicio de la alimentación complementaria como un tema muy importante en la salud de nuestra población infantil. Bien, entonces el tema de alimentación complementaria en esta oportunidad está abordado sobre la base de estas guías o lineamientos que el país ha adoptado de acuerdo a esta normatividad que se ha revisado de las últimas publicaciones en relación a varios aspectos que marcan el inicio de la alimentación complementaria versus el desarrollo del niño, versus a los procesos de alergias, que son frecuentemente la temática que más abordamos con mayor cuidado, y otros aspectos más que tienen que ver con la problemática de salud en nuestro país, ¿no? En relación entonces a las guías alimentarias, básicamente es un documento que ustedes pueden descargarlo y que tiene como finalidad contribuir a la mejora y al mantenimiento del estado de la nutrición y salud de la población de niños menores de 2 años de nuestro país. Con el objetivo de establecer principios, 3 principios se han establecido para abordar la temática de las recomendaciones, que sería el siguiente objetivo, sobre lo cual tenemos mensajes que se han validado con la población. Quiere decir que los mensajes que podamos dar a partir de lo que está contenido en esta guía son mensajes que se han probado que la población no se entendería para poder trabajar sobre mensajes promocionales de la alimentación. Bien, entonces veamos los principios primero en relación a el abordaje de la integralidad y el desarrollo progresivo, ¿no? Este desarrollo infantil que ha sido la pauta para poder trabajar hoy en día el desarrollo en relación a las intervenciones de la primera infancia. Luego está el principio de la alimentación responsiva y el estilo de cómo dar de comer, ¿no? Para poder lograr una mejora de un ambiente agradable durante el acto de comer del niño. Y el tercer principio es la alimentación basada en incluir en la alimentación de los niños alimentos naturales o mínimamente procesados, que también lo vamos a describir en adelante. El principio primero entonces está sobre la base de cómo el niño va desarrollando en relación a su crecimiento físico, desarrollo y maduración de sus, básicamente a nivel del sistema nervioso central, pero también cómo esto está vinculado a los procesos de masticación, deglución, que va a ir de la mano con la evolución también en los alimentos que vamos a brindar o en la forma como los vamos a ir brindando también. La alimentación responsiva es otro aspecto muy importante y de acuerdo a la recomendación de la OMS se pide que cada mensaje en consulta nutricional no se deje de dar un mensaje de este tipo. La alimentación responsiva refuerza el estilo de dar de comer de parte de la madre o la persona que está a cargo del niño para que pueda identificar previamente algunas conductas de los niños, ¿no? Conductas que tienen que ver con señales de hambre, de acciones faciales, vocalizaciones, tanto de saciedad como de hambre, de manera que podamos interpretar de una manera adecuada esas señales que hacen también efectiva en que la ingesta de los alimentos en el niño también sea satisfactoria, sobre la base de un afecto positivo. Y el tercer principio, como les veía mencionando, enfatiza en que solamente la alimentación del niño tiene que estar basada en alimentos naturales o con mínimo procesamiento. Existen hitos que se identifican al sexto mes para poder identificar que el niño está listo para poder dar o iniciar la alimentación complementaria. Primero que el niño se siente sin apoyo, que tenga buen control de movimiento, cabeza, cuello, movimiento de las manos. El tema de la masticación y el uso de la lengua para comer la comida, ¿no? Para poder ingerirla, como también ya se va digamos, desapareciendo el reflejo de extrusión por el cual el niño va eliminando los alimentos y que muchas veces es causa de confusión de los padres, de rechazo frente a algún alimento y terminan descartando el alimento.
¿no? La extrusión también es un tema importante a identificar en esta etapa. Que los niños puedan coger bueno, con sus manos juguetes o alimentos para poder explorarlos, que haya ya un manifiesto por un deseo de comer evidente y que se entusiasme precisamente por ese deseo de comer cuando la familia está consumiendo alimentos en la hora de los almuerzos o las comidas principales, que se los trate de llevar a la... hay señales de hambre y de saciedad entonces que se identifica para cada grupo de edad. Primero, de 6 a 8 meses de edad, cuando el niño acerca su cabeza a la cuchara o intenta llevar a la comida a la boca, sea con la cuchara o con las manos, cuando señala la comida, no es una señal de hambre que se identifica en el periodo de 6 a 8 meses. Y más bien es una señal de saciedad en esta edad, cuando el niño come más lento o empuja la comida hacia afuera. En el grupo de 9 a 11 meses es cuando el niño quiere alcanzar la comida, ¿no? Como deseo de hambre, expresa deseo por determinadas comidas, ¿no? Indica la comida, se emociona y puede estar pidiendo, además, ¿no? Más bien es saciedad cuando cierra la boca o escupe la comida, sacude la cabeza para indicar que no quiere más, y a los 12 a 23 meses combina esas frases con gestos como quiero eso y señala los alimentos cuando tiene hambre. Puede llevar también a los padres a la cocina, ¿no? Y señalar qué alimento o qué bebida es la que él quiere. Ya cuando tiene saciedad en esta edad, utiliza las palabras como acabé, ya no quiero más, juega con la comida, o la lanza cuando está lleno, de acuerdo a lo que ha consensuado el autor Buté y colaboradores. Sobre la base de estas indicaciones previas, entonces se dan las recomendaciones para niñas y niños de 6 a 23 meses en nuestro país, que está basado sobre un proceso primero de trabajo con comunicadores, con expertos, pediatras, o sea, recomendaciones internacionales, y que además se ha adecuado con mensajes a nuestra población, ¿no? El primer mensaje consensuado ha sido, ya sabemos que esto está altamente evidenciado, que a partir de los 6 meses de edad continúa con la leche materna hasta los 2 años de edad o más, tal como lo manifiesta también el Reglamento de Alimentación Infantil y está avalado por las organizaciones como la OMS, UNICEF, las sociedades americanas, españolas de pediatría, canadiense y otras sociedades más que enfatizan y consensúan en que no hay alimento que se pueda reemplazar. Entonces, a partir de los 6 meses en adelante, como es la leche materna en este caso, y además implementar alimentos, que es lo que vamos a ver en la siguiente recomendación. En este caso, la leche materna, la importancia de la leche materna tiene que ver con el porcentaje de energía que ésta aporta, ¿no? Todavía es muy importante el aporte de energía para los niños de 6 a 8 meses. Miren, ustedes representan el 60% de la energía que provee la leche materna. De 9 a 11 meses el 47% y de 12 a 23 meses el 38%, ¿no? Según este consenso por Romero, Velarde y colaboradores en México, también nos lleva a reflexionar sobre la importancia entonces de incluir alimentos que puedan satisfacer, por un lado, la leche materna y por otro, los alimentos, como si. Entonces, la recomendación 2 que está como el inicio de la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, tiene que ver con la introducción de alimentos que se incluyen ya en la olla familiar, pero que son preparados con determinadas características a este grupo de edad. Entonces, este proceso por el cual damos alimentos sólidos o líquidos distintos a la leche materna se denomina alimentación complementaria. Y es un periodo que se inicia a los 6 meses de edad para nuestro país. El porcentaje de energía que más bien aporta la alimentación complementaria está entre el 40% para niños de 6 a 8 meses, 53% para niños de 9 a 11 meses y 62% para niños de 12 a 23 meses, ¿no? Ya va reemplazándose, digamos, el menor aporte de energía de la leche por alimentos, de acuerdo al consenso que nos comparte Romero. Em, las brechas más importantes para cubrir en alimentación complementaria según la OMS están dadas en energía y en hierro. En energía primero, porque como evidentemente la leche materna provee la energía suficiente de 0 a 3 meses, como ustedes pueden ver aquí, luego a partir de 3 a 6 meses esta todavía cubre efectivamente la energía proveniente de leche materna, pero es más bien a partir de los 6 a 9 meses cuando ya empiezan a aparecer brechas, que no lo puede cubrir la leche materna y que es necesario introducir alimentos. Y esto va siendo mucho más conforme aumenta la edad. De 9 a 12 meses esta brecha más grande y mucho más para 12 a 24 meses. Pero hay otra brecha que también es deficiente en nuestra población, además, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, ¿no? Y es la brecha de hierro. La brecha de hierro está relacionada primero
a que los depósitos de reserva de hierro que son garantizados con un corte tardío del cordón umbilical pueden asegurar una reserva de hierro de 0 a 3 meses efectiva, ¿no? Además de leche materna. Y el inicio de los 3 a 6 meses también continúa siendo adecuada la reserva de hierro para este grupo de edad. Y en adelante la brecha se extingue, ya no, perdón, la reserva ya se extingue, ya no hay más para brindar en este caso. Entonces estas brechas vacías que ya no tenemos depósito deben ser cubiertas por alimentos ricos en hierro, que efectivamente cubran, además de la leche materna, estas necesidades que tienen los niños por grupos de edades. Entonces es energía y hierro que considerar en la alimentación de los niños. Es así con nuestra gráfica alimentaria que nos expone los 7 grupos de alimentos que existen para nuestro país. Ha identificado también los 7 grupos que se deben de incluir a los niños. El primer grupo, los cereales, tubérculos y menestras, en este caso, se pueden brindar a los niños a partir de los 6 meses, ¿no? Cereales, tubérculos, raíces y leguminosas o menestras como que conoce la mayoría de la población en sus diferentes formas de acuerdo a las características que luego vamos a pasar a presentar. Las frutas también todas, ¿no? Sin miedo a procesos alergénicos y más bien vamos a ver algo para identificar en adelante algún proceso de historia alérgica que puede tener el niño o la forma de ir introduciéndolo poco a poco hasta que se pueda adaptar el niño a las frutas y las verduras en este caso. Luego los lácteos y derivados que más bien tienen una particularidad. Estos, de acuerdo al reglamento de alimentación infantil, deberíamos continuar con leche materna hasta los 2 años. Por tanto, la leche, queso, yogur debieran incluirse también de manera más tardía. Sin embargo, cuando los lácteos son incluidos en preparaciones y nuestra gastronomía incluye alimentos a partir del primer año de edad, que es que cuando el niño se alimenta de la olla familiar, va a haber ya presencia de algunos tipos de lácteos a partir del año de edad en preparaciones que son de la olla familiar. Pero estas deben ser siempre ligadas a un alimento, ¿no? La recomendación es que no se dé la leche sola a partir del año de edad, sino más bien se continúe con la leche materna. Lo mismo pasa con los quesos y yogur. Esta fuente, pues, básicamente, ¿por qué? Porque son fuentes que proveen mayormente calcio. Para el grupo que son de mejores fuentes de proteína, los lácteos también tienen proteínas, sin embargo son mejores fuentes de calcio, y en el caso de la carne, pescados y huevos, proteína de alto valor biológico, y alguna de ellas con mayor aporte de hierro, como las vísceras rojas, sangre o algunas carnes rojas, la parte oscura del pescado, ¿no? Garantizan un aporte de hierro importante y necesario para esta etapa infantil. Los huevos también se deben incluir con clara y con yema. En el caso de los azúcares, está prohibido incluir durante el primer año de edad, tanto azúcares como sal. Y las grasas, los aceites vegetales y algunas oleaginosas que también habría que considerar su característica. En ese sentido, la siguiente recomendación entonces tendría estar relacionada a modificar gradualmente la consistencia de los alimentos que se ofrecen a los niños. Por ejemplo, esta es una etapa de 6 meses exclusivamente, que tiene consistencia de aplastado, ¿eh? Conforme va aumentando las etapas, entre 7 y 8 meses, ya vamos dando un poquito más semi aplastado o semi triturado, para poder dar inicio a los 9 a 11 meses, donde ya damos picado, ¿no? Y a los 12 a 23 meses segundos. Y esta explicación, ¿por qué? Porque en realidad está relacionado a ese proceso gradual de maduración, de habilidades, de mejora en las habilidades motoras de los niños, donde además también existen diferentes texturas y consistencias que se deben de dar de acuerdo a ese progreso y que existe una transición adecuada en ese sentido de los alimentos sólidos básicamente que ofrecemos. Es importante destacar que, por ejemplo, estas consideraciones son necesarias especificarlas antes de los 10 meses de edad. ¿Por qué antes de los 10 meses de edad? Porque luego de los 10 meses de edad se pasa la ventana de oportunidad que tienen los niños para poder incluir en su alimentación alimentos con características tipo picado o segundos. Muchas veces madres o responsables de la alimentación de niños que continúan con alimentos aplastados y a veces licuados, pasando los 10 meses, quienes tienen más problemas de alimentación a partir del año de edad, inclusive arrastrando hasta la etapa preescolar, ¿no? Entonces, esto es importante que también se recuerde a los padres, madres, para que puedan ir trabajando en las consistencias de su alimentación, evitando evidentemente preparaciones líquidas porque tienen mayor contenido de agua.
Y la siguiente, digamos, tabla que estamos mostrando aquí tiene que ver con las consistencias de por grupo, ¿no? Entonces, si vemos en los cereales, tubérculos y menestra, básicamente todos tienen características de aplastados o puré, 9 a 11 se están picados o ya están bien combinados con cereales, y 12 a 23 casi todos son en trozos o ya preparados de acuerdo a los alimentos que se ofrecen en casa. Para el caso de las frutas, ¿no? También características en papilla, en puré, en mazamorras, 9 a 11 meses también están picadas y en trozos grandes en ese sentido. Para el caso de los lácteos y derivados, ya como hemos dicho, a partir del año de edad, siempre combinado o vinculado a otros alimentos. Y en el caso de las carnes, pescado, huevo, estos también tienen que tener las mismas características en su consistencia a fin de estar ofreciendo este periodo gradual de maduración de los niños acorde a la introducción adecuada de alimentos. Ningún alimento tipo panela, miel, ni alimentos dulces, ni bebidas o con azúcares añadidos, ni edulcorantes, ni parecido, en toda la edad de niños de 12 a 23 meses. Y el caso de los aceites y oleaginosas pueden ser estas almendras, maní, nueces, considerando que sean machacados o molidos, ¿no? Y si usamos aceites, bueno, evidentemente aceite vegetal para algunas preparaciones o mantequilla. La siguiente recomendación está acorde a la cantidad de alimentos que se le ofrece al niño en cada comida conforme se desarrolla. El método tradicional nos propone que estos puedan ser como medio plato de alimentos aquí, más o menos, de 2 a 3 cucharadas, luego vamos de 3 a 5 cucharadas, ¿no? De 5 a 7 cucharadas luego, vamos aumentando de poco a poco, digamos, en ese tema. Sin embargo, la actual recomendación lo que nos propone es que la cantidad de alimentos ofrecidos debe estar basada en la alimentación perceptiva, es decir, que el niño, de acuerdo a esas señales de hambre, de saciedad, puede ir manifestando su capacidad hasta dónde puede ingerir los alimentos o rechazarlos. Sin embargo, es importante considerar estas consistencias que aseguran aportes de densidades y energía, pero que va a ir de la mano con la forma de cómo le brindamos los alimentos, digamos, si quiere explorar el alimento, si lo quiere tocar, si se lo quiere llevar a la boquita con las manos. Es importante no ser tan prescriptivo en cuanto a las cantidades. Si bien el método tradicional tiene calculado de acuerdo a los requerimientos nutricionales de los niños, es importante que esto, además, coincida con el tema del desarrollo de los niños, de acuerdo a la última recomendación que la OMS nos da, para enfatizar la alimentación perceptiva. Entonces, en función a las cantidades, también nosotros rescatamos o destacamos que la densidad es un factor importante, ¿no? Lo que come el niño tiene que ser con densidades adecuadas para garantizar el aporte de energía en ese sentido. Teniendo como conocimiento, como sabemos, que la fórmula de la densidad energética es el total de las kilocalorías que hay en las preparaciones que ofrecemos a los niños versus su peso total de esa preparación. Y estas van más o menos de 0,8 hasta 1,2 kilogramos, que técnicamente aportan un requerimiento energético adecuado a la capacidad gástrica de los niños. Si vemos recetas más o menos orientadas a alimentación infantil, podemos ver que muchas de ellas cubren entre 1, 1,2, 0,9, ¿no? Así que si el niño, con todo su proceso gradual de introducción, puede satisfacer comiéndose todo el alimento, sería adecuado, pues está consumiendo alimentos con alta o adecuada densidad energética también para cada uno de los grupos de edades. La siguiente recomendación es incluir alimentos de origen animal como vaso, sangrecita, hígado, pescado, carnes, huevo, ¿no? Sin temor alguno, entonces podemos incluir pescado, huevo, que incluye clara y yema, de acuerdo a las recomendaciones de las sociedades pediátricas en general. ¿Estas por qué? Porque garantiza un aporte proteico importante, de alta calidad proteínica, su biodisponibilidad es mucho mayor, ¿no? Y además, dentro de este grupo están alimentos que proveen alto contenido de hierro también, hierro de tipo hemínico, cuya biodisponibilidad es mucho mayor frente a algunos vegetales. La recomendación usual es que estos consuman 2 cucharadas. Esto más o menos es el valor de un hígado, ¿no? A la hora que ofrecemos en las preparaciones de los niños, que además tiene aproximadamente 8,9 miligramos de hierro en esta cantidad.
No se aprovecha al 100%, pero en buena cantidad sirve para un aporte importante de hierro en la alimentación de los niños. Las consistencias, no olvidemos que estos tienen que ir bien aplastados cuando se inicia de 6 a 8 y conforme cambia la consistencia, vamos también de la mano cambiando la consistencia de los alimentos que estamos ofreciendo. La siguiente recomendación es evita el uso de azúcar o sal en las preparaciones, así como el uso de alimentos ultraprocesados, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Que tanto azúcar como sal no están permitidos en el primer año de edad. Y aún así, el primer año de edad se recomienda que, siendo la población peruana, digamos, consumidores de altos contenidos de sal, de acuerdo a las estadísticas que se han estado reportando en consumos de familia, se sugiere que todos bajemos el contenido de sal en las preparaciones, para que el niño tenga también ese proceso, no sea drástico, ¿no? Que sea gradual también a la introducción de otros alimentos, donde le agregan de pronto pizca de sal a partir del año de edad. Nada de sal al inicio y nada de azúcar también. Y eso excluye también al consumo de bebidas o fórmulas lácteas, bebidas líquidas endulzadas y otros productos que muchas veces se introducen o alimentos infantiles que tienen grandes contenidos de azúcar. Entonces, no, nada de sal ni azúcares es importante porque hay un proceso de aprendizaje del niño. Él no conoce los alimentos en función a incremento de sal y azúcar y hacerlo libre de esos alimentos no va a causar ningún impacto en él. Al contrario, vamos a trabajar un proceso de educación temprana. Tanto refrescos en polvo como jugos o néctares con azúcar, bebidas gaseosas y cualquier bebida azucarada con edulcorantes, que también está prohibido en niños y adolescentes, no son recomendados, ni son necesarios. Además que pueden desplazar a alimentos o preparaciones con valor nutricional y causar riesgos de sobrepeso y obesidad temprana, sobre todo sus azúcares, caries dentales, ¿no? Y se causa de muchas otras enfermedades. Ahora, una práctica usual es que también se considere a la inclusión de la miel en la alimentación infantil, ¿no? En el país, por ejemplo, hay muchos mitos y creencias en relación a su uso temprano, pero eso también está prohibido por las sociedades internacionales de pediatría. Eh, Porque además estas pueden contener esporas de Clostridium botulinum, que puede desarrollar un proceso de botulismo, un déficit en el ácido gástrico del niño y hacer más compleja su situación o su absorción de alimentos. Entonces, tampoco la miel, ni panela, ni similares, ¿no? Ya hemos dicho que estamos en un proceso de educación de la inclusión del azúcar en el niño. La sal, por otro lado, también es otro tema a modificar, que pasa por la recomendación de cómo se incluye la sal en la familia, pero también cómo se incluyen otras salsas o polvos instantáneos, inclusive purés o papillas instantáneas que se ofrecen a los niños, o incluir algunos productos que son sazonados, como estos alimentos con altos contenidos de sodio, y que es importante que revisemos etiquetas para poder descartar alimentos, sobre todo alimentos ultraprocesados o hasta procesados en la alimentación infantil. Y a esto se refiere cuando nosotros identificamos que la prioridad son alimentos naturales que están en nuestro medio, ¿no? Nuestra tabla de composición de alimentos peruanos tiene más de 2.200 alimentos, por ejemplo, para poder trabajar y promocionarlos. Y algunos de ellos tienen algunas modificaciones, tipo picados, deshuesados, rebanados, pelados, triturados, limpiados, descascarillados como el arroz o algunas menestras, ¿no? Entonces, siguen siendo naturales, ¿no? No tienen otro procesamiento más que estos mínimamente procesados. Sin embargo, los procesados, ¿no? Son más bien aquellos alimentos que tienen alimentos naturales en su característica, pero para que se mantengan les han agregado azúcar, sal, aceites y otros más para que puedan ser más perecibles en el tiempo. Lo mismo pasa con algunos productos de panadería o panificación y algunas conservas de diferentes carnes, pescados u otros. También cuando se hacen las mermeladas, y aunque esta sea casera y le agregamos algunos contenidos de azúcar, también se aconseja disminuir su consumo en este grupo de edad. No es tan adecuado. Mucho más es eliminar estos productos, nunca incluirlos, ¿no? Y acá los vemos de todos los colores. En la alimentación infantil esto está prohibido, básicamente cuando identificamos que tienen octógonos, y aún así, hoy en día encontramos productos sin octógonos porque están siendo reemplazados por edulcorantes. En el caso de las bebidas, sobre todo en las bebidas que tienen altos contenidos de azúcar.
Asimismo, también tenemos alimentos infantiles, ¿no? Nosotros hemos identificado que hay alimentos que tienen grandes contenidos de azúcares y sodio, ¿no? En realidad, nos preocupamos por mirar etiquetas, sobre todo en este grupo, ya que la ley hoy en día protege a estos productos alimenticios o de regímenes alimentarios a no tener octógonos, ¿no? Entonces eso lo hace más vulnerable a la alimentación de los niños. Y este, por ejemplo, cuando hemos calculado cuánto debe tener, cuánto tiene contenido de azúcar, supera los parámetros según la ley. Pero no se le pone el octógono porque la ley está protegiéndolo. Entonces, un producto de esto puede tener 2,4 cucharaditas, por ejemplo, cuando se consumen los niños, que son galletas, en este caso son galletas para alimentos infantiles. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando vemos estos productos que son súper comerciales, ¿no? Identificamos también su valor nutricional y aunque no puede superar los parámetros según la ley, lo que sí identificamos es que en el empaque hay azúcar, ¿no? U otros nombres artificiales del azúcar, pero en este caso hay azúcar. Y eso está prohibido según las recomendaciones de alimentación infantil. Por tanto, la cantidad total de azúcares en este envase tiene 1,6 cucharaditas y eso está en contra de la ley. Lo siguiente es utilizar en la alimentación de tu niño alimentos como los huevos, pescados y frutas cítricas desde el inicio de la alimentación complementaria, sin temor alguno. La evidencia dice que más bien si no los exponemos tempranamente a estos alimentos, pueden haber reacciones alérgicas a partir del año de edad. La idea entonces sería incorporar un alimento nuevo a la vez, cada 3 a 5 días, a fin de verificar que no sea alguno de estos los que le estén produciendo las alergias. Otro es hacer la historia alergénica de los niños para poder también trabajar con cuidado la inclusión de los alimentos. El huevo, por ejemplo, como sabemos, no solo es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico, sino también de una amplia cantidad de vitaminas y ácidos grasos, ¿no? Todo lo cual es importante para su desarrollo cerebral y en general para su crecimiento. Su consumo, las recomendaciones dicen que sea a partir de los 6 meses de edad, yema y clara. Entonces, la evidencia más bien dice, como les iba mencionando, que el no exponerlo a estos puede producir alergia. Y así también tenemos el mismo tema para los cítricos, pescados y huevos, como les estaba mencionando. Otro caso es la leche, ¿no? Como ya les había mencionado previamente, leche, queso, yogur, que son fuentes elevadas en calcio, se pueden ofrecer solo a partir del año de edad. Al año de edad dentro de los alimentos preparados, no se olviden, pero solo la leche y otros más, no deberíamos ofrecerlos sino más allá de los 24 meses, porque nuestra recomendación en el Reglamento de Alimentación Infantil nos dice que la leche materna se debe de ofrecer por lo menos hasta los 24 meses de edad o más. Continuar con la lactancia materna es el mejor mensaje en este caso, e inclusive utilizar la leche materna para preparar las papillas o los purés de los niños es una buena elección, ya que no hay un cambio drástico en el paladar del niño porque siente de una manera más agradable la leche materna y además hemos estado viendo en algunas pruebas que tenemos que mantiene más tiempo la densidad, la viscosidad que tienen los purés o las papillas al prepararlo con leche materna. La siguiente recomendación es la suplementación de hierro, ¿no? La importancia de suplementar con hierro, como sabemos, hay una norma actual de incluir hierro en la alimentación complementaria para evitar la anemia. Las dosis empiezan desde los 4 meses de edad, cuando los niños son nacidos a peso o a término, ¿no? Y hay otras dosificaciones para niños pretérmino, además con las medidas de la toma de muestra para saber si estos niños tienen anemia o no, para poder dar medidas preventivas o terapéuticas, todo un control, ¿no? Que tiene que ver con esta etapa de la suplementación del hierro, en sus formas diferentes que hay hoy en día en el país, que son jarabe o de pronto los polvos y micronutrientes o las gotas, ¿no? Para todos los casos hay formulación que están en los documentos actuales oficiales que se puede ir continuando de la mano de la recomendación de alimentos ricos en hierro, ¿no? Como son sangrecita, carnes, pescados oscuros o carnes rojas oscuras, hígado, vaso, bofe, en general que puede ayudar a mejorar el nivel o el aporte de hierro de la alimentación. Y tener en cuidado, digamos, con qué combinamos estos suplementos, ¿no? De pronto va a facilitar su absorción a algunos productos cítricos o ricos en vitamina C, ¿no? Y descartar su consumo junto a leche o junto a algunas bebidas gaseosas, chocolate, mates u otros que puedan bloquear más bien la absorción del hierro.
Enseguida, la otra recomendación está vinculada al consumo diario de frutas y verduras que estén disponibles en nuestra comunidad. Las formas de prepararlo pueden ser enteras, empiezan rallando, muchas veces preparando aplastados, o podemos hacer mazamorras, en fin, todas las variedades que podamos ofrecer a los niños de la mayor cantidad de variedad de frutas y de verduras durante su primer año de edad, iniciando a los 6 meses de edad. Entonces, vitaminas, minerales y sobre todo fibra, ¿no? Como una recomendación. Elijamos lo que está más disponible localmente, lo que estén acorde de pronto a la economía de las personas para asegurar su inclusión. También las frutas y verduras, el hecho de incluirlas tempranamente va a tener un efecto positivo en la inclusión de frutas y verduras en la etapa preescolar y escolar, que es donde más identificamos los problemas de inclusión de estos alimentos hoy en día, ¿no? Y no estamos llegando a cubrir los ideales para la población peruana en adelante. También existe evidencia de que madres que se consumieron frutas y verduras durante su embarazo y su periodo de lactancia, evidentemente, son más propensos a que el niño pueda adquirir a través de estos dos mecanismos un mejor gusto por incluir estos alimentos, ¿no? No tienen rechazo a estos alimentos cuando las madres consumieron adecuadamente estos alimentos. Entonces, y aún así ofrecer diferentes frutas y verduras para adquirir ese gusto y variando un poco el paladar de los niños también. El otro mensaje es, durante la enfermedad hay que fraccionar la comida de los niños, ¿no? Ofreciéndolos con mayor frecuencia, con la finalidad de mantener una ingesta adecuada de nutrientes. Continuar con alimentos complementarios para mantener esta ingesta y asegurarnos de que los niños coman aún en periodos de convalecencia. Esto es importante porque garantiza el aporte que necesitan los niños durante estos periodos de enfermedad, ¿no? Hay un tema adicional aquí que nosotros recomendamos, que es incorporar a los niños a la mesa familiar y disfrutar de su compañía. La alimentación receptiva también tiene, o perceptiva, tiene que ver con este acto de comer junto a los niños, de comer siendo, digamos, elemento de familiar, ¿no? Y descartando el uso de los televisores, de los tablets, de los celulares durante la alimentación, sino más bien un momento alegre que pueda influir en el tema de la reacción de los niños, mirándole a los ojos, ¿no? Haciendo que los niños puedan estar contentos, no presionándoles, ¿no? Haciendo que el niño pueda explorar su propio alimento también, que sea un ambiente de calma y no un ambiente agresivo, que el niño pueda vincular el momento de agresividad o que la madre le ofrece de mala forma los alimentos con el periodo de su alimentación, ¿no? Y en eso se enfatiza para trabajar este principio que se denomina comensalidad, por ejemplo, por el cual incluimos una alimentación sana sin ningún elemento distractor. Aumentar o alimentar así como se da la leche materna mirando directamente a los niños mayores, cuando comen por sí solos, también es importante que se pueda responder a sus signos de hambre y satisfacción. Alimentarlos despacio, pacientemente, animar a que los niños coman, pero sin forzarlos o sin condiciones, ¿no? Esta es una recomendación de OMS. Si los niños rechazan los alimentos, experimentar con diferentes combinaciones, sabores, texturas, métodos, siempre utilizando la creatividad para poder animarlos a comer. Pero la sola presencia de la madre, de su cuidador, junto a ellos, a estar haciendo precisamente todo este estímulo que puede influir en el apetito del niño, puede ayudar evidentemente a que se pueda hacer una buena ingesta de alimentos. Minimizar las distracciones, ya se le ha dicho, descartar todo equipo de televisor, celulares o parecidos. Durante la hora de la comida, pues pierde interés en su comida, ¿no? Por distraerse. Y es lo que nos pasa a los adultos también. O sea, cuando nosotros comemos con otros elementos distractores, lo que puede suceder es que el incremento del sobrepeso y obesidad aumenta. Pues no hay una concentración en la ingesta de los alimentos, sino más bien elemento distractor hace que sigamos ingiriendo cantidades de alimentos sin llegar a llevar un mensaje a ese cerebro a mencionar cuándo ya estamos satisfechos, ¿no? Que es diferente cuando lo hacemos solo concentrándonos en los alimentos. Ese mismo comportamiento se debe iniciar desde la alimentación complementaria entonces. Recordar que los momentos de comer son periodos de aprendizaje y de amor, ¿no? Hablar con los niños y mantener el contacto visual.
El tema de la alimentación perceptiva, la recomendación de OMS es que lo demos en cada consulta o en cada consulta nutricional que tienen los niños. Es cierto que por cada consulta nutricional hacemos que los padres y el personal de salud, el nutricionista que lo atiende, pueda llegar a un acuerdo respecto a su alimentación, ¿no? Para sus cambios de comportamientos, efectivamente. Y en cada uno de estos mensajes que están relacionados a qué alimento consumir o cómo consumirlos, es importante asegurar este estilo de dar de comer, el cómo le van a dar de comer, ¿no? Recordarles que con amor, paciencia, buen humor, los padres pueden ayudar a mejorar el apetito de sus hijos, ¿no? Esa es una recomendación también de OMS para trabajar alimentación perceptiva. Em, Hay algunos utensilios en la alimentación infantil que si bien la alimentación tradicional ha especificado o hay medidas, actualmente tenemos un material de sesiones demostrativas para niños, por ejemplo, donde indican las cantidades de alimentos que se deben de ofrecer. En el caso de la cuchara que se indica para recomendaciones de, por ejemplo, incluir 2 cucharadas de alimento de origen animal, tipo hígado, vaso, bofe, sangrecita, se refiere a una cuchara sopera, ¿no? Como la que estamos viendo acá, no una cucharita pequeña. Y esas 2 cucharadas es la que representa más o menos el tamaño de un hígado, ¿no? Y en relación a los platos, que tampoco tenemos un tema estandarizado en la alimentación infantil, sin embargo es recomendable decir a la madre que el niño debe de tener su plato de manera individual, ¿no? Para sí, para él solo, no disponer de tantos platos. Y en función a eso manejar cantidades, ¿no? Manejar un tema de cantidades, por ejemplo, que nosotros relacionamos, es un tema de un plato mediano que más o menos mide 19 por 19, plato mediano, ¿no? En el cual podamos identificar de pronto, según el método tradicional, medio plato, 3/4 partes del plato o un plato entero, de acuerdo a las edades de los niños. Y otras cucharitas, que pues hay muchas en el mercado, que algunas se recomiendan, otras no. En realidad todas pueden ser utilizadas para que el niño lleve los alimentos hacia su boca o también disponer de que ellos puedan coger los alimentos con sus manitos bien lavadas, bien limpios. La higiene forma un rol muy importante también en la alimentación complementaria para asegurar que el niño pueda no tener episodios de enfermedad. Y en el caso de los alimentos, sobre todo los alimentos de los 6 meses, ¿no? Donde indicamos que estos sean aplastados, tenemos que enfatizar en la necesidad de utilizar tenedor para aplastarlos. Puede ser un poco más dificultoso, pero es mucho mejor que licuarlos, ¿no? Porque en el proceso de que aplastamos con el tenedor hay pequeños grumos, lo habíamos visto en las fotos iniciales, y eso hace que pueda haber una mayor presión, ¿no? A nivel muscular de los niños y poder madurar más su proceso de masticación. Y no vaya a ser tan drástico el cambio entre 6 a 8 meses hasta 9 a 11 meses que ya le damos picadito. Por eso pasa de ser aplastado a ser triturado, ¿no? Y luego a ser picado con esa gradualidad. Entonces estos utensilios son importantes y de repente si los tenemos en consulta para explicarles a la madre cómo dar de comer, también jugaría un rol muy importante. Luego, el tema del agua, es importante ofrecer agua segura a partir de los 6 meses de edad a los niños. ¿Para qué? Para obviamente introducirlos ya a la importancia del consumo de agua. Estamos hablando de agua hervida, ¿no? Y evidentemente pasarlo después de sus alimentos para que el niño se acostumbre a consumir agua, por un lado. Y a descartar el uso de bebidas azucaradas que pueda estarse incluyendo, digamos, de manera temprana. Entonces el agua también es una recomendación dentro de estos mensajes. Ahora, existen métodos hoy en día que nosotros identificamos como métodos alternativos, métodos modernos, en realidad para poder trabajar en la alimentación complementaria. Y precisamente la disponibilidad de información en redes hace que tengamos también que informarnos más sobre las recomendaciones que podríamos dar respecto al método, por ejemplo, denominado Baby Led Weaning, ¿no? Que es más bien una alimentación complementaria, regulada por el niño, ¿no? Dirigida por el niño, en el que el niño come solo, agarra sus trocitos solo, de manera autónoma, ¿no? Y estos también evolucionan conforme este desarrollo motor va cambiando en el niño, ¿no? Por ejemplo, entre los primeros 6 a 8 meses, el niño solo puede
coger el alimento, no hacer pinza, coger. Entonces las consistencias de los alimentos en los primeros son tipo bastones, largos, ¿no? Entonces vamos cambiando conforme el niño puede hacer pinza, ya se puede ir cambiando y así ofrece alternativa a este método, de manera que el niño facilite su toma, básicamente, ¿no? El coger el alimento, este proceso de coger el alimento. Ahora, lo que se ha revisado en la evidencia es que no existe consenso en relación a este aspecto, en relación a, digamos, recomendarlo de manera oficial. Varios factores, ¿no? Uno de estos es que, bueno, primero no hay mucha evidencia al respecto que compruebe. El otro hecho es que también se ha observado que las madres, por el temor a los atragantamientos, no ofrecen carnes en su mayoría, ¿no? Sino más bien frutas y verduras, lo que hace que el niño más bien pueda tener algunas deficiencias de nutrientes, por un lado. Por otro lado, ofrecer los alimentos otra vez en un medio de higiene adecuado también es necesario garantizar. Y generalmente, de acuerdo a lo que se evidencia en nuestras poblaciones, precisamente la inocuidad no es un elemento importante. Por tanto, no de manera oficial no se recomienda, sin embargo, si es que alguien de manera individual puede hacerlo en su consejería y garantizar un método de pronto mixto, dicen otras evidencias, podría ayudar en fomentar esta manera autónoma de que tiene el niño de coger básicamente y llevarse a la boca los alimentos. Hacer un mix sería incluir un alimento tradicional que incluya estas recomendaciones previas que hemos hecho de purés, papillas o picaditos o alimentos que tengan alimentos ricos en hierro, por ejemplo, o de proteína, que facilita el crecimiento y que se pueda combinar o darle de comer mientras el niño consuma de manera autónoma estos alimentos. ¿No? Entonces, ese es un ejercicio que se hace habitualmente, pero que no está evidenciado con mucha evidencia fuerte y sostenida al respecto. Y en ese sentido, por ejemplo, esta es una última publicación de este año donde se hablaba sobre la introducción de la alimentación complementaria en una revisión trabajada en la que se identificó algunos elementos que favorecían la nutrición adecuada en la primera infancia. Esta búsqueda en varios artículos resaltó la importancia de incluir alimentos ricos en hierro, zinc, como hemos visto, ¿no? Y estos son los que están contenidos en proteínas, por ejemplo, para fomentar el desarrollo óptimo y prevenir deficiencias nutricionales. Pero también se encontró que había algunos métodos, como el Baby Led Weaning que estamos revisando, que tienen limitaciones en sus evidencias o falta de claridad o no tiene aspectos fundamentales dentro de esas recomendaciones. Luego el tema de las alergias es importante incluir los alimentos tempranamente para garantizar un buen inicio de alimentación complementaria y que en general existe la necesidad de actualizar guías nutricionales, capacitar a los profesionales de salud para garantizar una alimentación complementaria basada en evidencia, adaptada al contexto cultural y accesible para las familias. Esa es una recomendación adicional de OMS, es que hagamos el ejercicio de hacer una consulta nutricional escuchando más al usuario, escuchando más a la madre, religión, disponibilidad de alimentos, capacidad económica y otros elementos que puedan hacer exitosa el inicio de la alimentación complementaria. Mitos y creencias que es bastante amplio en nuestro país, ¿no? Y sobre la base de esos mitos y creencias, demostrarles con ejercicios, con ejemplos, en la consulta, en talleres, en sesiones, en todos los elementos que puedan permitir la educación nutricional de la alimentación infantil, mejorar esos elementos y comportamientos, ¿no? Hay también un comportamiento, una tendencia a practicar de parte de las madres hoy en día información colgada de Internet, ¿no? No generalmente se decide qué se da de comer por lo que escucha el personal de salud, sino por lo que ve en redes sociales o finalmente eh, cuando decide qué cosa va a comprar con la capacidad adquisitiva que tiene. Entonces, otros elementos importantes también a destacar sería la identificación de alimentos locales o alimentos nutritivos según su precio de venta en la localidad. Cuando damos consejerías o consultas nutricionales vinculadas a la capacidad económica de nuestros usuarios, muchas veces eso también tiende a mejorar los comportamientos de la alimentación en general. Bien, entonces, en alimentación complementaria es importante destacar, no dejar la leche materna, que hemos visto su importante aporte energético
y de hierro los primeros 6 meses de vida. La aparición de las brechas al inicio de los 6 meses tiene que ver con esta introducción adecuada de alimentos que debemos hacer y que debemos considerar en adelante, ¿no? Entonces, para ustedes, entonces, esta ha sido el compartir de los alimentos complementarios que se deben de ofrecer. Sin duda, muchos se tienen que adecuar a las circunstancias, a las zonas y a la capacidad que tenemos en cada uno de nuestros establecimientos y de acuerdo a eso ir mejorando. Recordar que las densidades son importantes, garantizar el aporte de hierro es importante por estas brechas que nos faltan y no tener miedo a introducir tempranamente alimentos que puedan ser considerados alergénicos o alergenos de acuerdo a historias familiares o otros, ¿no? Demostrar a la madre que esos efectos de ventanas de oportunidad son necesarios, los temas de extrusión también son importantes para poder señalar tempranamente una inclusión temprana también adecuada de alimentos. Bien, muchas gracias. Esto ha sido parte de lo que es alimentación complementaria dentro de nuestro reglamento de alimentación infantil. No olvidar de que la leche materna funciona como un elemento muy importante en la nutrición de los niños, junto a la introducción de alimentos saludables que debemos incluir tempranamente. Muchísimas gracias.